Dios bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa noche del Señor. Hoy en nuestra escuela bíblica, nuestra lección bíblica, es la de este semestre, ya es la última. Ya la próxima semana empezamos con nuevos temas. Lección 26, las señales de la venida de Cristo. Busca tu expositor, tu leccionario, busca la palabra del Señor. Amén. Hoy, al finalizar, si usted o a través de la lección usted quiere escribir preguntas, escríbalas. Después yo me siento, las contestamos y las vamos pasando en la página. Así que busque su libreta, esté atenta a las preguntas, ¿verdad? Que vienen a su mente en el momento, las escribe, me las deja escrita en mensaje y luego a través de la semana, ¿verdad? Estaremos contestándolas y poniéndolas en la página. Amén. Oramos y comenzamos nuestra lección número 26, las señales de la venida de Cristo. Amante Dios, amante Padre Celestial, te damos gracias. Gracias en esta noche, Señor, porque tú eres bueno. Nos sentamos a la mesa a escudriñar y a estudiar tu palabra. Y por eso estamos más que agradecidos, Señor, porque tu palabra todavía la tenemos en nuestras manos y podemos estudiarla y podemos escudriñarla. Y es muy necesaria, Señor, porque ella es la lumbrera, la que nos guía, la que nos instruye, Señor amado. Gracias por tu palabra y habla nuestras vidas a través de ella. Te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener como base bíblica en la noche de hoy el libro de Mateo y una porción bíblica que en estos tiempos se está escuchando hablar mucho de ella, ¿verdad? Y es de Mateo capítulo 24. Vamos a considerar los versículos del 5 al 11, los versículos del 15 al 21 y los versículos del 42 al 47. Así que mantén tu Biblia abierta, amén. Mantén tu Biblia abierta a través de las partes de la lección, que son 3 partes en la noche de hoy. Vamos a estar tocando esta base bíblica y las vamos a estar leyendo. La afirmación fundamental: la iglesia debe estar apercibida, esperando al Señor. Las señales de su venida son evidentes. Y busqué la palabra apercibir, ¿verdad? Que es disponer, tener, ¿verdad? Presente, preparar lo necesario para algo. Así que cuando hablamos que la iglesia tiene que estar apercibida, es que la iglesia tiene que estar preparada, ¿ya? ¿Verdad? Previniendo lo que necesitamos para que cuando el Señor venga o suene esa trompeta nos podamos ir con él. El versículo para meditar se encuentra en el capítulo 24, que es el que vamos a estudiar, el versículo 30. Leemos en el nombre del Trino Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán y todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria a Jesús. Amén. Ya esos acontecimientos, esas señales, ese momento, gloria a Jesús, el cristiano, ¿verdad? Tiene que estar preparado para ello. Amén. Vamos a, durante su ministerio terrenal, Jesús estuvo con sus discípulos, siempre enseñándolos, guiándolos, porque sabía que su estadía aquí en la tierra era solo para cumplir el mandato del Señor y que la misión de
conseguir o de seguir llevando el reino de Dios para que muchos alcanzaran y pudieran obtener la salvación y la vida eterna, iba a ser, ¿verdad?, a través de los discípulos, y luego iba a pasar de persona a persona, ¿verdad?, hasta que llegara el momento donde Cristo retornara y estas pudiéramos estar por siempre con el Señor Jesús. Así que Jesús le garantizó y les enseñó a sus discípulos, y nos enseña a través de su palabra también, a través de esas enseñanzas de sus discípulos, que esta vida aquí terrenal iban a presentarse, iban a tener persecuciones, iban a tener sufrimiento, iban a afrontar situaciones difíciles por causa del Evangelio, pero que había una garantía que los que permanecieran fiel hasta el fin obtendrían la vida eterna y serían parte de ese reino de los cielos que iba a ser eternal. Estas enseñanzas, ¿verdad?, a los discípulos le eran difíciles, ¿verdad?, de entender. Así que ellos le preguntaban al Señor Jesús y le decían: cuéntanos más y dinos cómo va a ser ese momento, cuándo va a ser. Pero el Señor nunca le dijo cuándo, pero sí le dejó señales y le dijo: mira, ustedes estén al tanto de esto y velad, les voy a dejar señales para que ustedes vean que esto es verdad y que pronto vendré a buscar a su pueblo. Vamos a comenzar. La primera parte se encuentra en Mateo 24, los versículos del 3 al 14. Los postreros días. Señales antes del fin. Los versículos del 3 al 14. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seráis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Wow, qué hermoso, ¿verdad? Cuando ellos le preguntan cuándo serán estas cosas, el Señor no les dijo cuándo, no les dio fecha. Así que los que te dan fecha, muchos han fallado. Muchos han puesto fechas de que el Señor viene. Yo recuerdo, oye, que para el 2000, el cambio de la tecnología, había desesperación y se mencionaba de que Cristo venía y dando fecha. No, ni aún los ángeles que están en el cielo saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero sí les dejó señales. Les dejó señales. Miren, antes de que ocurra el fin, verán señales. Y este es uno de los capítulos donde menciona varias de las señales, que también la menciona el libro de Daniel, Isaías, Joel, ¿ah?, Apocalipsis, que hablan
de estas señales del fin. Te voy a presentar 10 que se encuentran en esta porción bíblica. La primera dice, surgirán falsos mesías que llegarán diciendo, yo soy el Cristo, es decir, el Mesías. Falsos mesías. Yo recuerdo que hace unos años atrás había uno que decía que él era el Mesías, que él era el Cristo. Salía por la televisión y se proclamaba que él era el Cristo. Falsos mesías. Esos son señales del fin. ¿Saben? El 2, la segunda señal, son las guerras y rumores de guerra. Wow. Eso lo escuchamos a diario, ¿verdad? Y vemos a veces nuestros soldados llegar al aeropuerto y muchos irse, y familias, ¿verdad? Que qué triste es la guerra y los rumores de guerras. Y son señales que estamos viendo. 3, la tercera señal será la peste, lo que llamamos también las enfermedades. Esa ni decirla, ya más que la pandemia a nivel mundial, ¿verdad? Tantas enfermedades que vemos en donde hay superpoblación, ¿verdad? Y con la enfermedad se une la cuarta señal, el hambre, ¿verdad? Donde vemos tantas noticias y anuncios, ¿verdad? De la televisión, viendo a nuestros niñitos con sus costillitas, ¿verdad? Que nos hace sufrir y ver, y cuando María también, ¿verdad? El huracán, cuántos lugares se descubrieron, ¿verdad? Que se vieron que había hambre aún en nuestra pequeña isla. Y el 5 le siguen los terremotos. Oye, eso lo estamos viendo casi a diario. En estos días, México con un terremoto de 7.5, que oramos y seguimos porque es difícil. Nosotros hemos experimentado en esa área del sur, ¿verdad? Todavía en estos días había anuncios, ¿verdad? De un temblor de 4.9 en el área norte. Esos son señales, ¿verdad? De los principios de las señales del fin. El 6, persecución. Wow. Seremos perseguidos y estamos siendo perseguidos, y cuando vemos la televisión, vemos la persecución en sinnúmero de lugares, ¿verdad? Por ser cristiano. No tan solo son perseguidos, conlleva la muerte, ¿verdad? Y no tan solo del el líder, sino de todos sus familiares, ¿verdad? Y con él lleva la señal 7, que muchos no podrán resistir la opresión, ¿verdad? Muchos no podrán resistir. Dicen muchos, el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El 8, oye, dice que falsos profetas que engañarán a muchos. Lo dice el 11, se levantarán y engañarán a muchos. Y lo hemos visto, ¿verdad? Muchos cambiando el mensaje de la palabra del Señor, diciendo que pares de sufrir o diciéndote que la prosperidad, que la enfermedad es causa de pecado, o que desde aquí ya estamos empezando a disfrutar el reino de Dios. No, eso no lo dice la palabra del Señor. Por eso es que para no ser engañados hay que conocer la verdad. Y la 9 dice la falta de amor. El Señor le dice a los discípulos en esta porción bíblica, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que el amor de muchos se enfriará. Eso quiere decir que la falta de amor es señal del fin. Señales del fin. Y la 10, la evangelización del mundo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo.
Oye, ¿y qué más que este tiempo, a través de esta situación de esta pandemia, cómo se han usado las redes sociales para predicar? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado y cuántos mensajes se han llevado y de diferentes países escuchamos? La palabra de Dios, un tiempo de mucha evangelización. Así que 10 señales que el Señor le dio a los discípulos estén al pendiente y que también a nosotros nos están alertando en este tiempo para que estemos apercibidos. La segunda parte, la gran tribulación. La gran tribulación. Y se encuentra en los versículos, capítulo 24, los versículos del 15 al 26 y leemos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Que no tan solo el Señor Jesús a los discípulos le mencionó las señales, sino también le mencionó de este acontecimiento que iba a suceder en el tiempo del fin. Pero cuando se le expresa, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Mire lo que dice Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Que Jesús, cuando expresaba la abominación desoladora, se refería, ¿verdad?, a que fue profanado el templo del Señor, que fue profanado. Y habla la historia, tiene dos acontecimientos de abominación desoladora que surgió en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y esto fue ya allá en el año 167 antes de Cristo, ¿verdad? Cuando el, el gobernador Antíoco Epífanes, ¿verdad? Tuvo una abominación o hizo abominación desoladora, ¿verdad? En el templo, haciendo que adoraran las imágenes. Otro que fue también en el año 70 después de Cristo, Tito, ¿verdad? Que puso ídolo, ¿verdad? En el lugar santo, ¿verdad? Y no tan solo era que lo pusiera, sino que obligó al pueblo, ¿verdad?, a que lo adoraran. Y los que no lo hacían, la persecución y la desolación era tanto que hubo mucha muerte. Por eso es que cuando menciona, oye, los que estén en Judea, huyan, ¿verdad? La mujer encinta, porque en aquella experiencia de esos dos acontecimientos,
Dicen que aún hasta las mujeres embarazadas, los libros de Macabeos, que son libros de historia, hablan de estos dos acontecimientos y narran que fue un periodo bien devastador, bien terrible, que obligaban a la gente a adorar. Pero entonces en el libro de Daniel y Mateo le expresa a los discípulos que va a haber otro momento en el final de los tiempos, ¿la? Antes del fin, que va a haber una abominación desoladora también en el templo de Jerusalén. Y Jesús estaba profetizando que en algún tiempo futuro iba a suceder otra abominación desoladora en el templo de Jerusalén. La mayoría de los intérpretes de la profecía bíblica creen que Jesús estaba refiriéndose al anticristo, quien hará algo similar a lo que hizo Antíoco Epífanes y Tito en ese tiempo, que eran los gobernantes. Y esto es confirmado por el hecho de que en Daniel 9:27 hay una parte que no ocurrió en el 167 antes de Cristo con Antíoco Epífanes, ¿verdad? Porque Antíoco no confirmó un pacto con Israel por 7 años. Es el anticristo quien al final de los tiempos establecerá un pacto con Israel por 7 años y entonces lo romperá al hacer algo similar a la abominación desoladora en el templo judío de Jerusalén. Por eso es que cuando se habla de la gran tribulación, te lo dividen en dos partes: 3 años y medio de completa paz y después 3 años y medio de destrucción repentina, ¿verdad? Al cualquiera que sea la futura abominación desoladora, no dejará duda que se está hablando del anticristo. Apocalipsis 13, el versículo 14, lo describe, ¿verdad? Haciendo alguna clase de imagen que todos son forzados a adorar. Convertir el templo del Dios viviente en un lugar de adoración para el anticristo es verdaderamente una abominación. Aquellos que vivan y permanezcan durante la tribulación deberán tener cuidado y reconocer que este evento es el principio de 3 años y medio del peor periodo de tribulación y de que y después pues vendrá el regreso del Señor, que es inminente. Lucas 21:26 dice: velad pues en todo tiempo orando para que seáis que dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, ¿verdad? Esperamos, ¿verdad?, que estemos apercibidos, ¿verdad? Si nosotros estamos apercibidos, ¿verdad?, y estamos preparados y preparándonos, hay una promesa para nosotros, ¿verdad?, los cristianos, los creyentes, ¿verdad?, que seremos guardados de esa ira, ¿verdad? Apocalipsis 3:10, 1 Tesalonicenses 10, Lucas 21:36, búscalo, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir: 1 Tesalonicenses 10, Apocalipsis 3:10 y Lucas 21:36 hablan que la iglesia seremos librados de esta ira si permanecemos fiel al Señor. Amén. Que termina esta lección haciendo hincapié en la importancia de ser fiel. Y se encuentran los versículos del 42 al 47. Voy a leer, que dice: velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados para que el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo.
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Qué hermosa, ¿verdad? Como cierra esta lección y como nos invita, ¿verdad? A, a velar, primero a velar. La afirmación fundamental. Oye, dice, la iglesia debe estar apercibida, esperando al Señor. Las señales de su venida son evidentes. Tenemos que velar, ¿verdad? Que no sabemos el día ni la hora, pero el Señor nos dejó señales y casi todas ellas están cumplidas. Y también nos dijo cuáles eran los acontecimientos si no estábamos apercibidos, si no estamos preparados y nos tocara pasar por la gran tribulación, serían momentos muy difíciles. Un verdadero cristiano debe valorar su salvación y siempre debe estar preparado, consciente de que su primera responsabilidad es servir al Señor, hacer la voluntad divina y ser hallado fiel. La advertencia final del escritor destaca la necesidad de que el creyente sea fiel y prudente. No importa cuánto se tarde el Señor en regresar, el creyente debe seguir el ejemplo del siervo fiel. ¿Cómo fue el ejemplo? Oye, fue un hombre que, según la parábola, que estuvo realizando fielmente las tareas asignadas. Así que no le preocupaba el día que viniera porque ya lo hacía a diario, lo hacía siempre, estuviera o no estuviera el amo. Así que si el amo llegara, no importa la hora que llegara, siempre estaba haciendo su labor. Pero el siervo que no es fiel solo obra cuando está bajo supervisión de su amo. Si está solo, se comporta negligentemente, creyendo que pues no me ven, tranquilo, pero no. Hay gente que te ve y por sobre todo te está viendo el Señor. Y según la parábola, el resultado de nuestras acciones serán la evidencia que darán testimonio o darán la garantía de lo que obtendremos. Obtendremos, ¿qué dice el versículo 47? De cierto os digo que sobre todos sus bienes te pondrá. ¿Ah? Obtendremos un tesoro allá en los cielos. Pero si le eres infiel, no podrás, no te podrá garantizar, ¿verdad? No te podrá garantizar una vida eterna y unas mansiones celestiales, lo que nos espera. Así que la iglesia debe estar esperando al Señor, como dice la afirmación fundamental, porque sus señales son evidentes. Cristo viene. Cristo viene. Lo que Él nos manda es a estar apercibido. Un verdadero creyente no debe experimentar sorpresa o desesperación ante el retorno de Cristo, sino debe experimentar gozo, ya que Cristo dio a conocer las señales de su venida para que estemos apercibidos. Así que seguiremos escuchando, ¿qué? Seguiremos escuchando noticias de terremotos, seguiremos escuchando noticias de enfermedades, seguiremos escuchando noticias de personas faltos de amor, personas que estaban en la verdad, dieron la espalda a la verdad. Por eso es que tenemos que estar apercibidos. Cristo vendrá. Cree a su palabra. Los que no creen, cuando llegue ese momento de ver al Señor en las nubes, se lamentarán y podrá ser tarde. Cristo vendrá tal como lo prometió, con poder y autoridad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, escribe las preguntas, ponlas en el mensaje, ¿verdad? Ponlas
escríbela y la estaremos viendo durante la semana y la estaremos contestando y las pasaremos a la página. Así que ya la próxima lección, ¿verdad? Ya son nuevos temas y ahí pues se estará tratando de dar completo en vivo para poder tener los últimos 10 minutos para contestar preguntas. Dios te bendiga y Dios te guarde.